Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Debo admitir que no esperaba que el próximo video lo subiera tan pronto. Si subir un video luego de unos poquitos días del anterior es muy rápido para mí. En el día de hoy les traigo datos randoms muy interesantes, creo. Bueno, ustedes sabrán si son interesantes o no. En cuanto a mí, si son interesantes, y por eso aquí les presento datos randoms muy interesantes XD. 1. ¿Para qué se usa la meditación? La meditación comúnmente se usa para relajamiento y reducción del estrés. Está considerada un tipo de medicina complementaria para mente y cuerpo. La meditación puede producir un estado de relajamiento profundo y una mente tranquila. Durante la meditación, concentras tu atención y eliminas el flujo de pensamientos confusos que pueden estar llenando tu mente y provocándote estrés. Este proceso puede resultar en un realce del bienestar físico y emocional. 2. ¿Qué es la ansiedad? En resumen, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. 3. ¿Qué es la autoestima? Para el psiquiatra Enrique Rojas, la autoestima se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber conseguido un desarrollo personal coherente basado en los 4 elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno mismo y ante los demás. Esto quiere decir que la autoestima se va construyendo, desarrollando y cambiando durante toda la vida, no es estática. No obstante, se debe tener en cuenta que el desarrollo de la autoestima durante la niñez es fundamental para definir bases sólidas de la autoestima durante el resto de la vida de la persona. Por ello, hay que considerar que la autoestima en los niños y niñas es el resultado de múltiples factores, principalmente de su relación con su familia y entorno social cercano. Cuando la persona crece en un ambiente familiar sano, estimulante, motivador y con conductas adecuadas, habrá mayor probabilidad de que desarrolle buena autoestima, genere autoconfianza y se desenvuelva mejor en la vida. 4. ¿Qué es el trastorno de personalidad narcisista? El trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista se centra en la terapia de conversación, psicoterapia. 5. ¿Qué son las habilidades sociales? En resumen, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Un aspecto interesante sobre ellas es que se pueden aprender, potenciar e ir desarrollándolas día a día con la práctica. Aunque bien es cierto que no siempre será sencillo debido al grado de complejidad que tienen algunas de ellas, tampoco es imposible conseguirlo. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta es que la cultura y las variables sociodemográficas son imprescindibles para entrenar y evaluar las habilidades sociales, ya que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de relacionarse cambian. Por eso, no solo es importante tener un buen repertorio de habilidades sociales, sino que hay que saber cuándo y dónde poner esas habilidades en práctica. Esto último se conoce como competencia social. Así, el hecho de poseerlas evita la ansiedad en situaciones sociales difíciles o novedosas, facilitando la comunicación emocional, la resolución de problemas y la relación con los demás, siempre y cuando se adecuen al contexto. 6. ¿Qué son las adicciones? Las adicciones son un trastorno mental crónico y recidivante, es decir, que alternan periodos de consumo más descontrolado con periodos de abstinencia en los que se abandona el consumo.
Generan cambios en los circuitos del cerebro que provocan que la persona consuma de forma compulsiva a pesar de las consecuencias negativas físicas, psicológicas y sociales. Las adicciones incluyen diferentes tipos de drogas como el tabaco, el alcohol, los tranquilizantes y los derivados del cannabis. Una adicción conlleva un patrón de funcionamiento descontrolado de consumo de una droga con deterioro o malestar significativo. Esto puede llegar a afectar a todas las áreas de la vida de la persona. Normalmente se habla de adicción cuando este patrón se mantiene durante un tiempo prolongado, al menos 12 meses. Cuando se habla de drogas se hace referencia a toda sustancia que consumida modifica diferentes funciones del organismo, tanto mentales, humor, funcionamiento cerebral, como físicas, disfunción respiratoria o gastrointestinal. Normalmente, estas sustancias se caracterizan por pasar de forma rápida desde el torrente sanguíneo hasta el cerebro, lo que produce cambios en la conducta. Estos efectos suelen ser percibidos de forma habitual como placenteras en los primeros consumos. Como resultado de ello, muchas personas siguen tomando la sustancia, aunque sus consecuencias puedan ser negativas a medio y largo plazo. Cuando se consume de forma repetida una droga, suelen aparecer algunos efectos sobre el cuerpo y el comportamiento. Tolerancia a la sustancia. Significa que cada vez son necesarias dosis más elevadas de la sustancia para lograr el efecto deseado, por ejemplo, cada vez hay que beber más cantidad de alcohol para conseguir los efectos de la intoxicación, y que los efectos de la sustancia, si no se incrementan las dosis, son marcadamente menos intensos con el uso continuado. El síndrome de abstinencia. Conjunto de reacciones físicas y psicológicas que suceden cuando una persona con una adicción deja de consumir la sustancia de golpe o consume menos dosis de la que solía tomar. 7. ¿Qué es el estrés? Se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven superados para tratar de cumplir con las demandas que se le exigen para superarlas. En estos casos, el individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. Las causas que pueden ocasionar el estrés son muchas, pero el estrés no tiene por qué ser malo, también hay estrés positivo. En estas circunstancias el estrés actúa como un proceso general de adaptación de los individuos al medio. Por ejemplo, el estrés puede aparecer cuando alguien tiene frío, tensando los músculos para producir calor, cuando se produce un esfuerzo para hacer la digestión o cuando alguien se duerme menos para estudiar. El estrés es imprescindible para la vida. Tenía todo el sentido hace miles de años, cuando el ser humano se dedicaba a la caza y este le alertaba del peligro. Ahora las adversidades son muy diferentes y las situaciones cotidianas o laborales nos llevan a activar ese mecanismo de estrés sin necesidad de que nuestra vida corra peligro. Según Víctor Pérez Solá, intrínsecamente no es malo. Si, por ejemplo, una persona tiene que presentarse a un examen y no tiene ese nivel de alerta o de estrés, su rendimiento bajará. En el otro extremo, si el nivel de estrés y alerta es más alto del que se tolera, la persona se bloqueará. Así pues, un poquito de estrés es saludable, permite a la persona rendir mejor y ser más resolutiva. Es muy importante detectar el estrés. El estrés es necesario para superar las situaciones que demandan más esfuerzo y activación. Lo que es necesario prevenir es el exceso de este. Es beneficioso saber detectar este estrés y ver si se repite de forma innecesaria para poder frenarlo y evitar poner en riesgo la salud y el bienestar. 8. ¿Qué es la fobia? Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos de fobias. La acrofobia es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir pánico y miedo, taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, falta de aire, temblores, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas de las fobias no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, psicoterapia o ambas.
Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les resulte útil, ya que estamos les comento que muy de a poco le estoy agarrando la mano a esto de hacer vídeos, espero poder hacer muchos más y que no me tarde tanto en hacerlos, me alentaría mucho si le dan like y se suscriben, sin nada más que decir nos vemos en el próximo video.